El sonido no era el de una batalla, era el sonido del fin del universo. Los Hilari, una especie que se comunicaba mediante frecuencias de luz y vibraciones sutiles, estaban muriendo por miles. Para ellos, la invasión de los desgarradores no era una guerra, era una cacofonía de agonía. El aire de Silos-4 estaba saturado de plasma hirviendo y el olor a ozono y carne quemada. El comandante Brex sentía sus 3 corazones latir al unísono, un ritmo frenético de puro terror. Estaban atrapados en la trinchera 9, rodeados por el enemigo, con las comunicaciones cortadas y el cielo oscurecido por las naves de asedio. Brex miró a sus soldados, estaban en estado de shock catatónico. Sus mentes, evolucionadas en planetas jardín de baja gravedad, no podían procesar el caos absoluto. Para un Silari, el estallido de una granada sónica era suficiente para romper su voluntad de vivir. Sin embargo, en medio de este escenario que cualquier teólogo galáctico describiría como el infierno más profundo, había una anomalía. Una figura envuelta en una armadura de combate abollada y cubierta de hollín. Era Mellor, el especialista enviado por la Alianza Terrestre. Mientras el mundo se caía a pedazos, Mellor estaba sentado en el suelo de la trinchera, apoyado contra una caja de municiones que vibraba con cada impacto de artillería. Brex se arrastró hacia él, esperando encontrarlo planeando una última defensa heroica o quizás rezando a sus extraños dioses primitivos. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Miller no estaba asustado. Mellor ni siquiera estaba mirando el frente. El humano tenía la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos estaban cerrados y su respiración era lenta, profunda y rítmica. Brex no podía creerlo. En el epicentro de la mayor masacre de la década, el humano se había quedado dormido. La naturaleza del mundo letal. Para entender la locura de Mellor, hay que entender de dónde vienen los de su especie. La Tierra no es un planeta, es un error estadístico de la evolución. En el resto de la galaxia, la vida prospera en mundos estables, con climas predecibles y depredadores que siguen reglas lógicas. Pero los humanos, ellos nacieron en un mundo letal de clase 12. Un lugar donde las placas tectónicas se rompen, donde el clima cambia de un calor abrasador a un frío mortal en cuestión de kilómetros, y donde cada planta y animal ha evolucionado con el único propósito de matar. Los científicos de la Alianza a menudo dicen que los humanos no deberían existir. Sus ancestros no eran los más fuertes ni los más rápidos, pero tenían algo que nadie más posee, un sistema nervioso que se adapta al trauma. Brex recordaba las clases de biología en la Academia Militar sobre los Death Orders. Decían que para un humano, el caos es el estado natural. Sus oídos pueden filtrar el ruido, sus ojos pueden ignorar el destello y su cerebro, su extraño y complejo cerebro puede desconectarse del entorno para conservar energía. Lo que para un Silari era un trauma que destruiría su psique para siempre, para un humano era, simplemente, ruido de fondo. Brex observaba el rostro de Mellor. No había tensión en su mandíbula. No había sudor de pánico. El humano estaba en un estado de reposo tan profundo que parecía un insulto a la gravedad de la situación. Fuera de la trinchera, un desgarrador de 4 metros de altura saltó sobre el parapeto, emitiendo un rugido que hizo que los soldados Hilari gritaran de dolor. Miller ni siquiera se movió. Un pequeño espasmo en su párpado fue la única reacción. Estaba soñando. En medio del apocalipsis, el humano estaba soñando. El recuerdo del hogar. ¿Con qué sueña un humano cuando la muerte lo rodea? Brex, impulsado por una curiosidad mórbida y el presentimiento de su propia muerte inminente, activó su traductor neuronal para intentar captar cualquier murmullo que Mellor pudiera soltar entre sueños. Los humanos a veces hablaban dormidos, una falla biológica fascinante. Lo que escuchó fue una palabra, susurrada suavemente entre el estruendo de los cañones de iones: lluvia. Brex buscó en su base de datos.
La lluvia en la tierra era la caída de agua líquida del cielo, a menudo acompañada de descargas eléctricas masivas llamadas rayos. Era un fenómeno meteorológico violento que en la mayoría de los mundos obligaba a la población a refugiarse en búnkeres de alta seguridad. Pero Mellor lo decía con una nostalgia que dolía. Para él, el sonido de la artillería pesada impactando contra el escudo de energía de la trinchera, ese thump-thump constante y pesado, imitaba el sonido de las tormentas de su infancia. El caos de la batalla no era una amenaza para su subconsciente, era un arrullo. El olor a azufre le recordaba a los fuegos controlados de las barbacoas de verano, el calor de las explosiones le recordaba al sol inclemente de los desiertos que sus antepasados cruzaron a pie. Mientras los Ilari sentían que sus mentes se fragmentaban bajo la presión, el cerebro del humano estaba recolectando piezas de su pasado violento para construir un refugio de paz. La guerra era, irónicamente, el lugar donde Mellor se sentía más en casa, porque la guerra era lo único que podía igualar la intensidad de la naturaleza terrestre. La desesperación de los aliados. Especialista Mellor. «Despierte, por todos los soles, despierte», gritó Brex, sacudiendo el hombro cubierto de metal del humano. Un proyectil de fragmentación estalló a pocos metros, lanzando metralla que rebotó con un sonido metálico en el casco de Mellor. El humano abrió un ojo. Solo uno. Era de un color marrón turbio, inyectado en sangre por la falta de sueño de los días anteriores, pero en él no había rastro de la locura que Brex esperaba. Solo había molestia. Como un niño al que despiertan antes de que suene la alarma para ir a la escuela. Mellor bostezó, mostrando sus dientes romos pero fuertes, diseñados para triturar carne y fibras vegetales. Se estiró, haciendo que sus articulaciones crujieran, un sonido que a Brex siempre le había parecido alarmantemente similar al de una rama rompiéndose. «Dime que el café está listo, Brex», dijo Mellor con una voz ronca que vibraba en el pecho del alienígena. «El café no está listo, estamos rodeados. Los desgarradores han roto la línea este. Estamos perdidos», gritó Brex, con sus tentáculos de comunicación brillando en un rojo frenético de alarma. Mellor se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo de los hombros. Miró por encima del borde de la trinchera, observando la marea de monstruos biomecánicos que se acercaba. Luego miró su reloj de pulsera, un aparato analógico pasado de moda. 5 minutos más y habría terminado de soñar con mi perro, se quejó el humano, como si la pérdida de su sueño fuera una tragedia mayor que la aniquilación de un batallón completo, la transformación del depredador. Había algo que los Ilari olvidaban con frecuencia: los humanos no solo sobreviven en mundos letales, ellos son el depredador alfa de esos mundos. En el momento en que Mellor se puso de pie, la atmósfera en la trinchera cambió. Ya no era un soldado cansado, era una máquina biológica optimizada por millones de años de selección violenta. Sus pupilas se contrajeron, su postura se volvió depredadora y el aura de relajación desapareció, reemplazada por una intensidad que hacía que el aire alrededor de él pareciera cargado de electricidad estática. Mellor tomó su rifle de pulsos pesados, un arma que pesaba tanto que 3 Ilari apenas podían levantarla, y la manejó con la facilidad de un juguete. «Brex, quédate abajo y tápate los oídos», dijo Mellor. No era un consejo, era una orden. El humano saltó fuera de la protección de la trinchera, exponiéndose al fuego enemigo. Pero no corrió como un loco. Se movía con una economía de movimiento aterradora. Cada paso era calculado, cada disparo era una muerte confirmada. Los desgarradores, criaturas que no conocían el miedo porque habían sido diseñadas para no sentirlo, se detuvieron por un microsegundo. Habían encontrado algo que no encajaba en sus cálculos de conquista. Un ser que no huía, que no gritaba, que simplemente avanzaba con una calma letal, disparando con una precisión mecánica mientras caminaba por el campo de minas como si fuera un parque, el vals de la destrucción.
Lo que siguió fue lo que los historiadores llamarían más tarde el incidente de la Trinchera 9. Mellor no estaba luchando una batalla, estaba limpiando una habitación. Para él, después de haber crecido esquivando tornados en las llanuras o sobreviviendo a depredadores invisibles en las selvas de la Tierra, un ejército de alienígenas con patrones de ataque predecibles era aburrido. El humano utilizaba el entorno de una manera que ningún Silari podría imaginar. Usó el cadáver de un tanque enemigo como cobertura, lanzó granadas con una trayectoria parabólica perfecta que aprovechaba la baja gravedad del planeta y, cuando se quedó sin munición, sacó un cuchillo de acero endurecido. Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. El cuchillo no era una tecnología avanzada, era una herramienta de la edad de piedra perfeccionada. Miller se movía entre los desgarradores como un fantasma de metal y furia. El sonido del acero cortando armadura quitinosa era lo único que se escuchaba en los breves silencios entre explosiones. Brex miraba desde el borde de la trinchera, hipnotizado y horrorizado. El humano no gritaba por odio, no tenía la mirada perdida por el frenesí de batalla. Estaba concentrado. Estaba trabajando. Era la eficiencia fría de un carnicero. En ese momento, Brex comprendió por qué la Alianza Terrestre era la última línea de defensa. No era porque fueran los más valientes, sino porque eran los únicos que podían tratar el fin del mundo como una tarea rutinaria. El silencio tras la tormenta. En menos de 20 minutos, el asalto de los desgarradores se había detenido. No porque hubieran sido aniquilados por completo, sino porque los que quedaban habían retrocedido. Por primera vez en su historia biológica, los desgarradores habían encontrado un estímulo que sus instintos les ordenaban evitar a toda costa. El campo de batalla estaba sembrado de restos. Mellor regresó a la trinchera, su armadura ahora manchada de un fluido púrpura que no era suyo. Su respiración seguía siendo profunda, pero ahora tenía una cualidad pesada, cargada de adrenalina que empezaba a disiparse. Se sentó en el mismo lugar donde estaba antes, apoyó su rifle contra la misma caja de municiones y miró a Brex. El comandante Silari no podía articular palabra. Sus sistemas de comunicación estaban bloqueados por el asombro. ¿Estás herido?, logró preguntar Brex finalmente. Mellor se revisó un brazo donde un proyectil de plasma había rozado el metal, quemando un poco la capa inferior de su traje. Solo un rasguño. Pica un poco, respondió con indiferencia. Luego, ante el asombro absoluto de todos los presentes, Mellor sacó una pequeña ración de comida, una barra de algo que parecía cartón prensado, y empezó a masticar con calma, el análisis de la locura. ¿Cómo puedes hacerlo?, preguntó Brex, sentándose junto a él, todavía temblando. ¿Cómo puedes dormir mientras el mundo muere? ¿Cómo puedes despertar y convertirte en eso? Mellor masticó lentamente, mirando hacia el cielo donde las naves enemigas todavía trazaban líneas de fuego en la atmósfera. Mira, Brex, dijo el humano con una voz sorprendentemente suave. En mi planeta, hay algo llamado, el Ojo de la Tormenta. Es un lugar en el centro de un huracán donde todo está en calma, mientras a tu alrededor todo es destruido. Nosotros aprendemos a vivir en ese ojo desde que nacemos. Si nos dejáramos llevar por el ruido cada vez que algo sale mal, nos habríamos extinguido antes de inventar la rueda. Mellor hizo una pausa y miró a los ojos de Brex. Para ti, esto es un trauma. Para mí, es solo otra noche ruidosa. Mi cerebro sabe que si no duermo, muero. Así que, si hay un momento de calma, lo tomo. No es valentía, Brex. Es eficiencia. El comandante Silari procesó las palabras. La idea de que una especie pudiera normalizar el apocalipsis hasta el punto de la somnolencia era la revelación más aterradora que jamás había tenido. Los humanos no eran héroes de leyenda, eran supervivientes patológicos, la lección del mundo letal. La batalla de Silos-4 continuó durante 3 días más.
pero algo había cambiado en la trinchera 9. Los soldados Hillary, inspirados o quizás aterrorizados por la presencia de Mellor, empezaron a imitar su calma. No podían dormir como él, pero dejaron de gritar. Entendieron que el miedo es una respuesta a lo desconocido, y Mellor les había mostrado que incluso el horror más grande puede ser conocido, medido y derrotado. El sargento Mellor se convirtió en una leyenda viviente. Corría el rumor de que los desgarradores habían desviado sus rutas de ataque solo para evitar la zona donde el humano durmiente estaba apostado. La guerra, en toda su magnitud, se había inclinado ante la indiferencia de un solo hombre. Brex empezó a escribir en su diario de guerra lo que él llamaba la paradoja de la Tierra, la capacidad de una especie para albergar la mayor violencia y la mayor tranquilidad al mismo tiempo. Un humano podía arrancar el corazón de un enemigo con sus manos y, 10 minutos después, llorar por una fotografía de su hogar o quedarse dormido con la suavidad de un bebé. El despertar final. Cuando finalmente llegaron los refuerzos de la Alianza y el asedio terminó, encontraron a la trinchera 9 intacta. Mientras los oficiales médicos corrían para atender a los heridos, encontraron al comandante Brex sentado en silencio, mirando al horizonte. Mellor ya no estaba allí, lo habían trasladado al siguiente frente de batalla, a otro mundo que necesitaba su particular marca de paz. Brex nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que escuchaba un trueno o un ruido fuerte, en lugar de saltar de miedo, cerraba los ojos y buscaba ese ritmo constante en su respiración. Había aprendido la lección del mundo letal. La galaxia es un lugar oscuro, violento y aterrador, lleno de monstruos que quieren devorarnos. Pero mientras existan seres que puedan dormir en medio de la tormenta, hay esperanza. Porque cuando el humano duerme, la galaxia puede descansar un momento. Pero cuando el humano despierta, es mejor no estar en su camino. Brex cerró su diario con una última frase que se convertiría en un proverbio en su mundo: no temas a la oscuridad, teme a aquel que puede soñar dentro de ella.